Quiero que vaya conmigo a Lucas 24:13. Yo tengo una versión distinta, pero prácticamente es lo mismo porque es una versión global. Leemos la palabra del Señor bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Entonces Jesús le dijo: ¿de qué tanto hablan por el camino? Quiero que vayas rápido, ahí donde estás, en ese mismo versículo, al versículo 30, porque la historia se reduce en esto. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Cuando estaban a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias a Dios y lo partió y se los dio a ellos. En ese preciso instante, di conmigo, en ese preciso instante, le fue permitido reconocer y Jesús desapareció. Los dos seguidores se dijeron entre sí: con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando venía hablando y explicando las escrituras del camino. Di conmigo: Padre, que tu palabra me hable, me enseñe y que me ayudes a entender tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor por su palabra. Siempre la cena del Señor tiene muchas connotaciones y una de las connotaciones principal es en aquel momento cuando Jesús repartió el pan y el vino y se convirtió el pan en el cuerpo y el vino en la sangre. Y creo que la cena del Señor para muchas personas a veces es como el momento donde menos quiero llegar, porque se me enseñó que para poder tomar la cena del Señor tenía que estar bien con mis hermanos o con mis amigos, y pareciese que la cena del Señor es algo como lejano a nosotros. O en algunos momentos nos preguntamos: ¿será que puedo tomarla? ¿Será que no? ¿Quién entiende lo que quiero explicar? En algún momento esa pregunta ha entrado en nuestro corazón y a nuestra vida. Pero quiero hoy hablarte acerca del propósito de la cena. Di conmigo: el propósito de la cena. Fíjate que todo lo que nosotros hemos pensado acerca de la cena del Señor no es el propósito principal. La cena del Señor tiene un propósito y se divide en 3 cosas. Di conmigo: recordar. Mira, lo primero que nosotros estamos dándonos cuenta cuando leímos Lucas 24:13 era Jesús, después que murió, resucitó y se le presenta a 2 discípulos de él que iban caminando a un lugar que se llamaba Emaús. Y la Biblia dice que mientras que Jesús les hablaba, después que ellos lo habían visto muerto en aquel momento en la cruz del Calvario, no lo reconocían. Y la Biblia habla de que Jesús entabló una conversación con ellos, se sentó con ellos y aún no lo conocían. Pero habla también de que partió el pan y comenzó a tomar vino. Y dice la Biblia en aquel momento que los ojos de los discípulos se abrieron y se dieron cuenta que Jesús era el que estaba con ellos. Lo primero que quiero hoy hablarte de una manera muy rápida pero sencilla es que la cena del Señor viene a recordar las promesas que Jesús nos ha hecho en nuestra vida. Voy a repetirlo. La cena del Señor viene a recordar las promesas que Jesús nos ha hecho en nuestra vida. La pregunta es: pero Joe, ¿por qué la cena del Señor viene a recordar? Fíjate, me gusta mucho esto porque cuando hablamos de recordar, nos damos cuenta que Jesús dijo: no volveré, en capítulos anteriores, a comer de este pan y a beber de este pan y a beber de este vino y a comer de este pan hasta que venga en gloria con mi Padre. Ahí estaba hablando acerca de cuando Él veniera con su Padre a gobernar. Pero me llama la atención que Jesús rompe específicamente esta promesa solamente para recordarle a 2 que se les había olvidado que Jesús había resucitado, que Él era el Hijo de Dios y que realmente tenía un propósito para con ellos. Fíjate que el primer propósito de la cena del Señor es recordarte que en ti está un propósito. Y aunque hoy no lo veas cumplido, el Señor hará todo lo posible para recordarte que en ti está un propósito grande, inigualable y que nada ni nadie podrá detenerlo. Digo conmigo: número 1, recordar. Ahí donde estás. Porque Jesús le recordó. Y cuando Jesús le recordó, le dijo: hey, yo soy
Pero ¿por qué lloran? ¿Por qué están tristes en esos discípulos con camino de Emaús? Y lo primero que yo quiero hablar hoy es que el Señor siempre te va a recordar a través de su cena las palabras que Él dijo contigo. Fíjate que la Biblia dice que Jesús no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, pero hizo una excepción. Di conmigo, excepción. Y hay momentos donde Dios va a hacer excepciones porque quiere recordarte lo que realmente Él es y lo que tú significas para Él. Los discípulos no lo conocían, pero lo primero que Él hizo es recordarles que las palabras que Él dijo eran reales. Y fíjate que cuando parte el pan y toma el vino, dice que el entendimiento de los discípulos volvió y automáticamente dijeron, es Él. Pero la Biblia dice que desapareció. La idea principal de Jesús era recordarles que Él estaba con ellos y que lo que dijo se iba a cumplir. Di conmigo, número 2. Ya va que no. Di conmigo otra vez. Número 2. Ahora sí vengo al punto. Revelar nuestra condición. Lo dijimos muy bajito. Di conmigo, número 2. Lo segundo era revelar la condición. En Lucas 24:25 Jesús habla y le dicen de una manera fuerte, porque en todas las versiones que busqué, Jesús le dice, no sean tontos, ¿por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? En pocas palabras, lo segundo que viene a hacer la cena del Señor es recordarnos que somos salvos. Y no hay nada ni nadie que nos quite la prioridad de ser salvos. ¿Sabes? Hay una estrategia de Satanás única. Y la estrategia de Satanás es hacerte entender que no puedes tomar la cena del Señor porque vas a consumir pecado y porque todo te va a salir mal y porque no peleaste con una persona y porque no soy digno. Eso es falso. Lo segundo que genera la cena del Señor es recordarnos constantemente que somos salvos. Y Jesús se lo dijo a los discípulos, ¿por qué no creen todo lo que los profetas han dicho? Si yo soy la salvación. Y quiero decirte en el nombre de Jesús que el segundo propósito de la cena del Señor es recordar que eres salvo, que tú y tu casa son salvos, que pase lo que pase, la salvación estará constantemente en ti, que no importa lo que esté sucediendo, la cena del Señor es el epicentro para reconciliarnos con la salvación del Padre. Es decir, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, no solamente es una fiesta para cantar o para tomar pan o vino, es para recordarle al Señor en gratitud que Él hizo algo por nosotros, pero también para tener la conciencia de ser salvos. Y ahí está un punto muy importante. Nosotros siempre dudamos acerca de nuestra salvación. Y hay muchas personas hoy que están aquí dudando acerca de que si van al cielo, de que si no van, de que si son santos, de que si realmente Dios los perdonó. Es más, hay gente que está aquí que de repente está luchando con pecados, está luchando con debilidades propias, pensando si son perdonados. Pero déjame decirte que la cena del Señor es una celebración para que sepas que Él te perdonó, que Él te justificó y que te hizo salvo para que hoy estés disfrutando con nosotros este gran principio. No hay por qué dudar de la salvación. No hay por qué dudar de la salvación. El Señor siempre está con nosotros. Ahora, lo tercero y para finalizar, porque el que predica corto lo vuelven a invitar. Es verdad. Es verdad. Esto lo voy a contar. ¿Sabes que me llevé al pastor Moy a un congreso y él tenía que predicar y yo no tenía que predicar, ¿sabes? Entonces me lo llevo y le doy el micrófono y me pasó a predicar a mí cuando yo no tenía nada en la cabeza para predicar. ¿Ah? No, él iba a predicar. Yo no iba a predicar. Anterior de nosotros, predicó como 7 horas. Entonces tú te saltaste tu predica. Pero yo dije, tengo 20 minutos, podemos predicar en 10 y 10. Si no han visto, lo que una prueba de 10 y 10 estuvo bueno. Ajá. Lo tercero, di conmigo, impacto. Mira, la cena del Señor tuvo un impacto asombroso en los discípulos. Pero hoy en día, y con esto quiero concluir, la cena del Señor capaz no nos impacta mucho a nosotros. Porque es un momento donde hacemos cosas, donde tomamos el vino, la galleta, qué sé yo, el pan. Pero tuvo un impacto en los discípulos porque Jesús se le presentó a ellos a través de una comida. Y la palabra cena tiene que ver con un acto de gratitud. Para los discípulos, y cuando vayamos al cielo, en aquel momento, los discípulos van a celebrar porque Jesús cenó con ellos. Es más, la cena del Señor para los discípulos es un acto que ellos nunca van a olvidar. Nosotros lo hacemos como acto simbólico, pero no estuvimos ahí. Y como no estuvimos ahí, a veces desconocemos un poco, en momentos sabemos que podemos tomarla, en momentos no. Y es acto simbólico para la iglesia. Pero el Señor, aunque no pudo tener una cena contigo en aquel momento y aunque no pudo que tú fueras sus discípulos, en aquel momento el Señor quiere cenar contigo todos los días. Porque la cena del Señor no se simplifica solo en lo que pasó allá.
Cada vez que tú puedes meter a Dios dentro de tu familia y comienzas a hacer acciones de gratitud, la cena del Señor recobra fuerza. Quiero decirte algo importante. Cada vez que tú puedes levantar tu corazón y entender que en ti no hay pecado, que Él te justificó, que Él te amó, que Él te perdonó, la cena del Señor vuelve a tomar impacto en tu vida y en tu corazón. Cada vez que vienes a este lugar derrotado, sin fuerza, sin ganas, cada vez que vienes a este lugar enfermo, sin pasaje o con pasaje, cada vez que vienes a este lugar no queriendo venir, la cena del Señor cobra fuerza en tu vida y vuelves a entender el principio de gracia y de gratitud. Quiero que sepas algo para terminar, porque la cena del Señor ya viene pronto. Es que aunque la cena del Señor no tenga un impacto en nosotros ahorita de una manera muy tangible, porque yo la tomé y la tomaba a veces solamente por tomarla y no entendía, el Señor está tratando de que tú entiendas de que Él quiere tener acciones y actos contigo de una manera impresionante. ¿Sabes por qué? Porque yo no entendía por qué los ojos de los discípulos se les fueron abiertos cuando Jesús partió el pan. Y el Señor me habló en un proceso muy fuerte que viví hace algunos meses. Y es que eso que Jesús hizo con los discípulos fue lo que marcó a esos dos discípulos. Y como esos dos discípulos fueron marcados por el partimiento del pan, cuando Jesús lo vuelve a hacer, ellos reconocen que era Jesús. Yo quiero recordarte hoy que para que la cena del Señor tenga sentido en tu vida, quiero que comiences a recordar la primera vez que conociste a Jesús, la primera canción que cantaste, la primera oración que hiciste, el primer milagro que Él hizo por ti, la primera vez que oraste porque no sabías cómo hacer y cómo pasar por una enfermedad, la primera vez que no tenías nada en casa y levantaste tus manos y dijiste, Señor, yo creo que tú vas a hacer algo. Eso es lo que te ha unido al corazón de Jesús. Y déjame decirte que hoy estás en muchos lugares haciendo cosas muy diferentes, pero cuando Jesús vuelve a encontrarte, ¿sabes qué va a pasar? Va a partir el pan y te vas a acordar de ese milagro que Él hizo y te va a decir, si yo lo hice hace años atrás, también lo volveré a hacer contigo. Quiero que te pongas en pie porque vamos a compartir la cena del Señor y lo vamos a hacer con la mayor celebración posible. Amén.